Capítulo 1. Mi Padre Celestial. Pero anhelaban una patria celestial, por lo cual Dios les ha preparado una ciudad. Hebreos, capítulo 11, versículo 16. Mi hogar está en el cielo, simplemente estoy de paso por este mundo. Billy Graham. Viajaré a cualquier parte del mundo para predicar, dijo mi padre una vez, en donde no se me impongan condiciones a lo que tengo que decir. Y vaya que viajó. En transatlánticos y en automóviles después de la guerra, antes de que las autopistas interestatales cruzaran Estados Unidos. Luego, a mitad del siglo XX, la edad de los reactores rugió y a mi padre se le llegó a conocer como el trotamundos de Dios, pero sus viajes no carecieron de turbulencias. Él determinó temprano en su jornada que la palabra de Dios era el único mapa de ruta que necesitaba para guiarse por las carreteras de la vida repletas de baches. Ruth y yo nos hemos despedido muchas veces en nuestra vida juntos, escribió. Algunas veces nos separaban océanos y usos horarios, pero las largas ausencias hacían mucho más dulce mi regreso a casa. Puede parecer algo extraño, entonces, decir que cuando muchacho viví muchos momentos emocionantes por los ojos de mi padre, puesto que él estaba ausente tanto tiempo. Pero es que mi madre nos contaba lo que él estaba haciendo donde quiera que se hallara, captando nuestra atención con los más ligeros detalles. De manera que cuando volvía a casa, parecía que de alguna manera nosotros volvíamos con él. Cuando nos escribió un viaje en el vapor United States, su mano se deslizaba por el aire para ilustrar cómo la nave luchaba para abrirse paso entre las tempestades del Atlántico hasta atracar en Southampton, Inglaterra. Era muy gráfico para sus relatos. Cada escena que describía yo la veía claramente por sus ojos penetrantes, tan azules como el cielo de Carolina del Norte en donde vivíamos. Por los ojos de mi padre conocí los 5 continentes: Asia, África, América del Norte y del Sur, Europa y Australia. Mi aprendizaje de culturas diferentes y lugares exóticos inspiró mi imaginación infantil. Mi padre y mi madre me expusieron a las posibilidades de servir a Dios con mi vida, y su ejemplo me moldeó y me forjó para seguir al paso a donde el Señor dirigiera. Al aprender acerca del mundo por los ojos de mi padre terrenal, ni siquiera me daba cuenta de que un día yo experimentaría por mí mismo la diversidad del mundo por los ojos de mi Padre Celestial. El perdón de un padre. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15 es un mensaje que mi padre y yo hemos predicado muchas veces. Hay mucho en el relato con lo cual podía identificarme cuando me acercaba a los 20. No es que me rebelé contra él como lo hizo el hijo pródigo, sino que en ese tiempo de mi vida, por cierto, yo no compartía su dedicación para servir al Señor con todo mi corazón, alma y cuerpo. Respetaba todo lo que él creía, predicaba y vivía, pero no tenía la más mínima intención de seguir en sus pasos. Dejé de interesarme en ver al mundo por sus ojos. Quería halagar mis ojos con lo que el mundo pudiera ofrecerme, y lo hice por un tiempo. Nunca olvidaré el día en que regresé a casa en Carolina del Norte, después de que me expulsaron de la Universidad Le Tourneau College en Texas. El terror crecía conforme me acercaba a la casa de troncos de mis padres en las montañas Blue Ridge. Me imaginaba su mirada de desaprobación cuando fijara sus ojos en su hijo mayor y tocayo, que había hecho todo excepto hacer que se sintiera orgulloso. Pero cuando di vuelta en la última curva, vi cómo mi padre salía al portal y con sus largas piernas y los brazos abiertos, caminaba hacia mí.
Después de un fuerte abrazo, y cuando me atreví a mirarle a los ojos, vi el perdón reflejado en ellos. A menudo pienso en ese momento cuando estoy en el púlpito y contemplo a hombres, mujeres y niños respondiendo al llamado de Dios al arrepentimiento. Cuando inclinan la cabeza en actitud de oración, confesando sus pecados a Dios y reciben la salvación, no dudo que ven los ojos perdonadores del Salvador, que los ama incondicionalmente y está listo para proveerles de todo lo que necesitan para empezar a andar de una manera nueva tras sus pasos. Aunque no tenía la intención de seguir los pasos de mi padre, sus viajes por el mundo me parecían emocionantes. Recuerdo haber oído a un amigo suyo hablarle de 2 misioneras que necesitaban un vehículo con transmisión en las 4 ruedas para su obra en un hospital en el norte de Jordania. Cuando mi padre aceptó comprarles uno, de inmediato yo fragué un plan para recogerlo en Inglaterra, cruzar Europa y entregarlo en el Medio Oriente. Cuando le expuse la idea a mi padre, pensaba que podría engañarlo usando una excusa que sonaba espiritual para no volver a la universidad. Si tú compras el vehículo, le propuse, yo lo entrego en Jordania y me quedo para ayudar a esas misioneras a terminar la construcción del hospital. Sus ojos brillaron. Los míos se quedaron fijos, esperando su respuesta. Después de que él y mi madre analizaron los pros y los contras, la conclusión fue que tal vez una experiencia como esa era justo lo que Dios tenía en mente para mi alma atormentada. En su sabiduría, mi padre sospechaba que probablemente yo iba a hacer unas cuantas de las mías. Él era suficientemente inteligente como para darse cuenta de que alguna semilla bien pudiera tal vez caer en arena fértil del desierto, abriendo la puerta para que el Espíritu Santo pusiera una semilla de fe en mi encallecido corazón. Mi padre era un verdadero caballero del sur de Estados Unidos. Cuando no estaba en el púlpito, hablaba con voz suave. Sus palabras eran tiernas, llenas de gracia y bondad. En contraste, cuando predicaba, sus ojos brillaban con pasión y estaban fijos en solo una cosa: la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. Su corazón estaba anclado en su llamamiento a predicar la palabra de Dios. Mi padre fue amigo de presidentes, consejero de líderes mundiales y confidente de la realeza. En sus primeras entrevistas con los medios de comunicación, estos lo ridiculizaron y lo aclamaron. Aprendí por los ojos de mi padre que lo más importante es aferrarse en las buenas y en las malas al ancla que es Jesucristo. Creo que la firmeza de mi padre halló gracia en los ojos del Padre Celestial, porque Dios le concedió más de 70 años al servicio del Rey de Reyes. El mensaje fundamental que mi padre predicó se convirtió en estandarte para sus reuniones. En Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. En enormes letras, este versículo se desplegaba a lo ancho de la plataforma, simbolizando la esencia de lo que se oía desde el púlpito. Nadie viene al Padre sino por mí, el Señor Jesucristo. Billy Graham jamás se desvió de este mensaje singular. Eso no fue, sin embargo, sin críticas. Sus acerados ojos azules miraban más allá y se aferraban con seguridad al autor, quien hoy penetra los corazones de los hombres con el mismo mensaje. André Crouch compuso la letra de un canto con el cual se pueden identificar la mayoría de los cristianos. Agradezco a Dios por las montañas y le agradezco por los valles. Le agradezco por las tempestades que me hizo atravesar, porque si nunca hubiera tenido un problema, no hubiera sabido que Él puede resolverlos. Nunca hubiera sabido lo que la fe en Dios puede hacer.
A través de todo eso, oh, aprendí a confiar en Jesús. He aprendido a confiar en Dios. A través de todo eso, oh, he aprendido a depender en su palabra. Esto es, por cierto, verdad en cuanto a mi padre. Hubo muchas ocasiones cuando luchaba por entender la verdad de Dios, pero el resultado era siempre el mismo. Aprendió a depender en la palabra de Dios. Su viaje por todo el mundo hizo proliferar una conciencia global del mensaje que predicaba, el Evangelio del Señor Jesucristo. Hasta el día en que murió, mi padre se aferró fuertemente a las afirmaciones de Cristo que confrontan a la raza humana en cuanto a la decisión última: ¿dónde pasar la eternidad? Predicó muchas veces sobre el cielo, advirtiendo a los oyentes que se prepararan para encontrarse con el Dios Todopoderoso. Toda alma algún día se encontrará con Él, bien sea en el cielo en donde Cristo reina, o en el trono de juicio en donde todos los que no tienen a Cristo serán condenados. Proclamar las verdades del cielo es emocionante. La realidad del infierno es espeluznante, pero también hay que predicarla. Mi amigo el Dr. John MacArthur intrépidamente ha dicho: el mensaje de mayor amor que un predicador del Evangelio puede proclamar es la realidad del infierno, porque hace sonar la alarma, advirtiendo a los pecadores que se arrepientan y se vuelvan al Salvador, la esperanza del cielo. La Biblia dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos, capítulo 2, versículo 3. La trampa. Hay muchas cosas que he aprendido en mi propio ministerio observando a mi padre a través de los años. He echado mano de su ejemplo y he aprendido importantes lecciones sobre cómo manejar lo bueno que viene incluso a veces, las trampas. Los creyentes en Jesucristo enfrentarán trampas toda la vida. Este es el método astuto de Satanás para robarle al cristiano el gozo y la victoria. Una de las últimas entrevistas para los medios impresos que mi padre concedió fue a John Meacham, editor gerente de Newsweek. En su crónica de cubierta, John fue derecho a la médula de la evangelización cuando le preguntó a mi padre si el cielo estará cerrado para los buenos judíos, musulmanes, budistas, hindúes o personas seculares. La respuesta impresa de mi padre dice: sería necio que yo especule sobre quién estará en el cielo y quién no estará. WorldNet Daily diseccionó esta entrevista con una crítica explosiva diciendo que Meacham describe el universalismo que abraza Graham en términos brillantes y llama a Graham un cristiano resuelto que declina pronunciar veredictos absolutos en cuanto a quién llegará al cielo y quién no, y como alguien que rehúsa emitir un juicio. Mi padre se desilusionó cuando vio su declaración en forma impresa. Le desalentó profundamente que después de toda una vida de predicar la verdad de Dios, pareciera como que no hubiera logrado completar su respuesta. La evaluación de parte de John Meacham es, en parte, en realidad verdadera. Billy Graham no puede dictar veredictos absolutos acerca de quién estará en el cielo y quién no, pero él predicó y escribió acerca de aquel que dicta esos juicios, basado en el corazón y alma del Evangelio. Todo el que recibe vida eterna debe arrepentirse de sus pecados, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y seguirle en obediencia. Si hubiera alguna otra manera, no habría habido necesidad del sacrificio supremo de Cristo en la cruz y no habría Evangelio. Esto es lo que mi padre predicó toda su vida. La verdad. Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 7, versículo 21. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16. Así que, ¿perecerán algunos? El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pasa con los que no se arrepienten? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Así que, entonces a la pregunta, ¿pueden ser salvos los que rechazan a Cristo como Salvador? La respuesta se halla en las Escrituras. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan, capítulo 3, versículo 19. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. Es importante señalar que las religiones no rechazan a Cristo. Las personas lo rechazan. La religión es un sistema de creencias edificado sobre las ideas del hombre. En ninguna parte de la Biblia los sistemas religiosos aducen derechos sobre el cielo. Las almas de los hombres se dirigen al cielo o al infierno. Los cristianos no siguen una religión. Siguen a su Padre Celestial en obediencia y absoluta fe en su Hijo Jesucristo, de acuerdo con la palabra de Dios. Este es nuestro mapa de ruta para vivir la vida en su nombre. Estas verdades están contenidas en el cuerpo de la obra, en forma hablada y escrita, compilada por mi Padre, que responde a cabalidad a estas preguntas que conmueven las fibras del corazón de toda persona. Desde el púlpito de Cruzadas al podio de la conferencia de prensa, mi Padre claramente indicó su posición a través de los años. En su libro Facing Death and the Life After, Enfrentando la muerte y la vida en el más allá, escribió: algunos enseñan el universalismo que postula que a la larga todos se salvarán y que el Dios de amor nunca enviará a nadie al infierno. Piensan que las palabras eterna y para siempre en realidad no quieren decir eso. Sin embargo, la misma palabra que habla de separación eterna de Dios también se usa para la eternidad del cielo. La persona que se presenta para entrar al cielo será admitida con base en la sola gracia de Dios, no por alguna obra buena o noble que haya hecho en la tierra. Nuestro único derecho de admisión al cielo está en la provisión que Dios hizo para nuestros pecados, su Hijo Jesucristo. ¿Enviará un Dios de amor a un hombre al infierno? La respuesta de Jesús y de las enseñanzas de la Biblia es claramente sí. Dios no envía al hombre expresamente, sino que el hombre se condena a sí mismo al infierno eterno debido a su ceguera, terquedad, egoísmo y amor al placer del pecado.
rechaza el camino divino de salvación y la esperanza de vida eterna con Dios. Algunos creen que Dios da una segunda oportunidad, pero la Biblia dice: «He aquí ahora el día de salvación». Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. La Biblia enseña que hay un infierno para todo el que rechaza a Cristo como Señor y Salvador. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo, capítulo 13, versículos 41 al 42. El rótulo manchado de sangre. En respuesta a la pregunta de John Meacham, en el cielo no habrá ni religiones ni sectas, sino solo redimidos, los que fueron lavados en la sangre del Cordero. Fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Muchos han seguido filosofías en lugar de seguir la verdad, atrapados por otro evangelio, pensando que irán al cielo al creer en medias verdades. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: «Que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado». Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3, 4, 6, 10 y 11. Este fue un tema continuo en la predicación de Pablo, indicando la confusión que producía la predicación de otro evangelio. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. Cuando los hombres y mujeres son salvados de la oscuridad, ya no se identifican con sus anteriores sistemas de creencias. Recibir a Cristo quiere decir alejarse por completo de la herejía y volverse a la verdad absoluta. En su libro Hope for the Troubled Heart, Esperanza para el corazón afligido, mi padre escribió: «Estoy convencido de que si las personas prestaran más atención a la muerte, a la eternidad y al juicio, habría más vida santa en la tierra». La Biblia dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. El amigo de mi padre y mío. En mi juventud, un amigo íntimo y muy querido de mi padre, Roy Gustafson, se convirtió en una figura paterna para mí. Mi padre me animaba a que viajara y pasara tiempo con él. Roy ejerció un profundo impacto en mi vida. Mi esposa y yo le pusimos un nombre a nuestro segundo hijo. Tuve el honor de predicar en su memorial en el 2002. Le echo de menos incluso hoy. Roy fue un viajero incansable. Predicador talentoso, se convirtió en embajador a la tierra de la Biblia para la Asociación Evangelística Billy Graham, AEBG. No solo tenía una comprensión profunda de la historia judía, sino que también podía diseccionar los arreos de las religiones del mundo
y desilvanar sus afirmaciones. En un mensaje que Roy a menudo predicaba decía: hay miles de religiones, pero hay solo un evangelio. Como ven, las religiones brotan como producto del razonamiento de la mente humana. El evangelio es la revelación de la mente de Dios. Las religiones se originan en la tierra. El evangelio se originó en el cielo. Las religiones son fabricación del hombre. El evangelio es don de Dios. Las religiones, todas ellas, son el relato de lo que los pecadores tratan de hacer por un Dios santo. El evangelio es el relato maravilloso de lo que un Dios santo ya ha hecho por los pecadores. La religión es la búsqueda de Dios por parte de la humanidad. El evangelio es el Dios Salvador buscando a hombres y mujeres perdidos. La religión son las opiniones de pecadores. El evangelio son las buenas noticias de Dios. Mi padre y Roy ya están en el cielo. Ya no viajan de ciudad en ciudad. Ahora son residentes permanentes en la ciudad de Dios. Bienes raíces celestiales. Uno de los asuntos más importantes que enfrentamos en la vida es en dónde vivir, trabajar y criar nuestras familias. Recurrimos al mercado de bienes raíces en busca del lugar ideal. Consideramos el costo de la casa mejor construida y luego estamos dispuestos a llegar al límite para obtener un préstamo bancario. Todo con el propósito de proveer el mejor ambiente para la familia. Sin embargo, la selección más importante que las personas jamás harán en la vida es en dónde pasarán la eternidad. Mi padre decía: estamos tan cautivados por los asuntos de esta vida que le damos poca atención a la eternidad. Pocos se ponen a pensar en lo que sucede después de la muerte. Raras veces una decisión tan monumental, con implicaciones eternas, alcanza el nivel de prioridad. Dios ni toma esa decisión por nosotros, ni obliga a nadie a escoger el cielo. Los que aceptan su perdón y misericordia depositan allí sus riquezas, en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos, capítulo 11, versículo 10. La pregunta que a menudo se hace es: ¿cómo sé que me recibirán en el cielo? Yo respondo como mi padre respondía: pertenezco en cuerpo y alma, no a mí mismo, sino a mi Salvador fiel, que pagó por todos mis pecados de todo corazón. Eso me hace querer vivir con Él, ahora y para siempre. El cuadro mental que tengo de mi Padre terrenal, adorando a los pies de mi Padre celestial, despierta en mí un anhelo por el hogar eterno. Los verdaderos seguidores de Jesucristo no se sienten cómodos en este mundo, porque no somos de aquí. Como decía mi padre, aquí simplemente estamos de paso. La Biblia dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Alguien dijo: lo que nosotros llamamos vida es un viaje a la muerte. Lo que nosotros llamamos muerte es la entrada a la vida. Billy Graham entendió el dilema del que el apóstol Pablo escribió en Filipenses: si vivir la vida en la tierra o partir de la tierra para vivir en la presencia de Dios. Pablo dijo: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses, capítulo 1, versículos 20 al 23. En su libro Enfrentando la muerte y la vida en el más allá, mi padre escribió: No tengo miedo de morir, porque sé que los gozos del cielo me esperan. Mi gran deseo es vivir hoy con la expectativa de mañana y estar listo para ser recibido en el hogar de Dios por toda la eternidad. ¿Me acompañará usted en este viaje? En otras palabras, ¿está usted listo para comparecer ante el Dios Todopoderoso? Esta era la pregunta que subrayaba el ministerio de predicación de mi padre. Llegué a entender su pasión impulsora que afectó mi vida de manera significativa. Mi padre se interesaba por las almas de los seres humanos y anhelaba llevar al mundo consigo en el viaje interminable de la vida eterna con Cristo. Herbert Lockyer, autor y educador, dijo: ¿Dónde hay un país sin pecado, crimen, maldad, derramamiento de sangre, enfermedad, muerte, aflicción y corazones rotos? En el país de Dios no hay enterradores porque no hay tumbas. ¿Quién no va a anhelar este país mejor y más deseable en el cual no hay separaciones, ni hogares rotos, ni borrachos, ni cárceles, ni hospitales, ni mendigos? ¿Acaso no añoras el cielo? Ahora añoro el cielo más que nunca. ¿Por qué? Debido a que las dos personas de la tierra que más influyeron en mi vida están juntas de nuevo en el país de Dios. Aunque se me ha confiado el manto de dirigir la AEBG y tengo el privilegio de predicar en cruzadas por todo el mundo, no me he puesto los zapatos de Billy Graham. Lo que sí pido en oración es que mis ojos siempre estén fijos en mi Padre Celestial al proclamar sus grandes verdades, tal como mi Padre señaló a multitudes de personas al Salvador que está esperando con brazos abiertos para perdonar. El alma de mi Padre está muy viva y algún día me reuniré de nuevo con Él en el cielo. Entonces veré claramente las cosas por los ojos de mi Padre Celestial.